Señor Harold, manifiéstele al despacho quién les entregó a ustedes materialmente el inmueble objeto de estas diligencias. La señora Lucely Jaramillo. Ella vivía ahí en el momento de nosotros ir a vivir allá, en la posesión de la casa. ¿Sabe usted ya con quién vivía en ese inmueble? Sí, con su hijo Santiago. Manifiéstele al despacho a quién le entregaron ustedes el dinero de la compra de este inmueble. ¿A qué persona? ¿Cuál de los dos promitentes vendedores? A Lucely Jaramillo, que fue quien me firmó el recibo porque al señor Diego no lo conocía. Manifiéstele al despacho a qué persona de los promitentes vendedores le entregaron el dinero de los intereses que ustedes pactaron. A la señora Lucely Jaramillo. ¿Sabe usted a qué monto equivalían esos intereses? Al 2%, ¿Sobre qué suma? 200 millones. ¿Se le entregaban mensualmente a quién? A Lucely Jaramillo. Manifiéstele al despacho. En una pregunta que usted respondió anteriormente, manifestó que habían ya adquirido el dinero para terminar de completar el pago del inmueble y que así se lo manifestaron a una de las partes de los promitentes vendedores. ¿A quién le manifestaron ustedes que ya tenían ese dinero? Pues a la persona con la que negocié, a Lucely Jaramillo, y ella que se encargara de, por favor, de las firmas. Es más, me urgía, yo le dije, mi esposa ya quiere la casa, ya quiere la firma, ya tenemos la necesidad de tener los papeles, quiero darles tranquilidad. Necesitamos como urgente con la persona que no tenemos contacto, que nos firme el 50% de él, porque así sería muy fácil con Lucely, ya que teníamos una comunicación pues muy cercana, sería muy fácil adquirir el otro 50%, pero no fue así. ¿Qué les manifestó Lucely cuando ustedes le comentaron que ya tenían los otros 200 millones para terminar de pagar el inmueble? Que la persona no quería firmar porque quería 200 millones. O sea, y así, pero que entonces ella tampoco me firmaba porque ella también necesitaba un dinero. Entonces me generó confusión, lo hablamos con mi esposa y ella pues tomó la decisión de demandar porque se vio en riesgo. No más preguntas, su señoría. Se le concede la palabra a la parte demandada, comenzando con la señora Lucely Jaramillo, para que por intermedio de su apoderada formule el interrogatorio que bien tenga. Infórmele al despacho si conoce. ¿Sí está prendido? Infórmele al despacho si conoce con qué dinero compró su esposa la casa número 108. Señoría, ya respondió. Esa pregunta ya fue contestada. No, él dijo que compró la casa con un dinero que él había prestado, que él había entregado, pero que no sabía cuánto ni cómo lo había dado. Entonces yo necesito Cuando, esta perdón, pregunta. señores, No. no se acepta la objeción. Conteste la pregunta, por favor. Repite por favor la pregunta. Infórmele al despacho si usted conoce con qué dinero compraron la casa 108. Sí, con un dinero de mi esposa y mío que lo tengo en mi cuenta, con ese dinero. Bueno, usted en respuesta anterior, perdón, afirma que no sabe a quién le realizó los cheques. ¿Puede hacer un reconocimiento de estos cheques? No, doctor, no. ¿Ah? ¿Qué? No, porque usted no pide reconocimiento de documentos. Este no es el momento para eso. Bueno, ¿puede informarme si los cheques salieron de su cuenta? Sí, sí salieron de mi cuenta. Bueno.
Usted en respuesta anterior dijo que siempre estaba acompañados la señora Luceli, el señor Hernán, usted y su esposa. ¿Puede informar al despacho en razón de que hicieron negocios con una persona que no conocían? Yo a Luceli sí la conocía. No, el señor Diego, refiriéndome Pero al es señor que Diego. yo no hice negocio con él. Yo hice negocio con Luceli. Que él la acompañara, pues yo no le puedo prohibir que la acompañe. No, no me Normal. entendió la pregunta. La casa estaba a nombre del señor Diego y la señora Luceli. Mejor dicho, le hago una pregunta antes de esa para que la entienda más. ¿Usted revisó el certificado de tradición y libertad o su esposa revisó el certificado de tradición y libertad cuando fueron a comprar la casa? Sí, ¿Se dieron cuenta a nombre de quién estaba la casa? sí. ¿Puede usted decirnos a nombre de quién estaba la casa? Luceli Jaramillo y Diego. Ahí sí va mi pregunta. ¿Cómo usted, que es un hombre de negocios y de negocios grandes, cómo usted aceptó hacer negocios con una persona que no conoce y que no estaba presente en ninguna de las múltiples reuniones que sostuvieron con usted? Yo conozco a la señora Luceli. Con ella fue quien hice negocio. Pero el otro 50% era el señor Diego. Sí, el señor Diego, pero ella se encargaba de las firmas. A mí me dio la confianza porque somos vecinos y en los negocios que habíamos hecho me había demostrado que es una persona de excelente reputación. Entonces no le vi problema. Ella se encargaba de las firmas. Infórmele al despacho si ustedes recibieron varias cartas de la señora Luceli, inclusive una mía, donde se invitaba a que fueran a la notaría sexta a finiquitar el negocio para la señora Luceli y firmarle de su parte. ¿Cómo se finiquitaba? Haciendo el pago a la señora Luceli de lo adeudado. Supe que llegaron unas cartas, pero desde ya verbalmente se había pronunciado de que no se iba a pactar las dos firmas. Si solamente iba a ir la señora Luceli, pues de nada nos servía. Necesitábamos era que estuvieran los dos. Entonces no me pareció conveniente que mi esposa asistiera. ¿Y ustedes contestaron esas cartas? Creo que no. Infórmele al despacho. Infórmele al despacho, porque si ustedes le estaban cancelando a la señora Luceli, los cheques fueron girados a nombre del señor Hernán y de hecho fueron endosados por él. Es el esposo de la señora y lo que ella diga, pues si yo pacté negocio con ella, ella me dice a quién giro, pues yo lo hago, porque es que es la dueña de sus cheques. Infórmele al despacho por cuánto tiempo le pagó usted intereses a la señora Luceli y por qué valor. El valor fueron 4 millones de pesos mensuales. El tiempo estimado, no recuerdo, fue mucho tiempo hasta que le notificamos que teníamos el dinero. A partir de ahí dejamos de cancelarlo. ¿Y sobre qué valor pagaron los intereses? Sobre 200 millones. Entonces, si usted le había pagado a la señora Luceli, ¿de qué le pagaba esos intereses? Ella recibió ¿Por los intereses. concepto de qué, pues? Concepto de los otros 200, porque todo el negocio lo hice con ella y ella se encargaba de las firmas. Ya lo demás para mí no es problema, porque si ella se encargaba de las dos firmas, pues a mí me generó confianza, cosa que no volveré a hacer. Infórmele al despacho si había una carta de la señora Luceli invitándolos a realizar las escrituras y a finiquitar el negocio, porque esta no fue respondida y al contrario fue iniciada la demanda. La verdad eso no lo recuerdo, ni me interesó el contenido, de pronto no mire, porque es que desde ya estaba en riesgo, yo no tenían las dos firmas y sin las dos firmas pues yo no puedo arriesgar mi dinero. En la respuesta de la señora Angélica dice más o menos textualmente, nosotros decidimos no seguirle pagando los intereses. ¿Por qué tomaron esa decisión? Yo creo que esto ya se respondió muchas veces. Si no tengo las dos firmas
y ya se le notificó que tenemos el dinero para que nos firmen. O sea, es que esto no sé, no concibo de que ustedes me hayan puesto en este lugar. Simplemente me firmaban, les doy dinero y ustedes solucionan como quieren. Listo, señor juez. Listo, señor juez. No hay más preguntas. No, no hay más preguntas, señor juez. Bueno. Don Harold, le pregunta al despacho. En alguna de sus respuestas usted manifestó que al pedirle a la señora Lucely que firmaran ya la escritura, ella le manifestó que necesitaba los 200 millones para firmar, ¿cierto? ¿Usted nos podría decir qué explicaciones, o si le brinda alguna explicación respecto a ese pedimento? ¿Por qué, si usted supuestamente ya le ha entregado 200, por qué estaba pidiendo los otros 200? ¿Le explicó algo ella? Pues algo más o menos como que ella necesitaría sus 200 millones, pero ya cuando empezó a manifestarme que la otra persona no firmaba, pues la verdad me gusta hacerme al margen de los problemas personales, porque yo dije, yo el negocio lo hice con ella, pues ya yo simplemente pago 200 y ustedes desenvuélvanse como puedan, pero yo no, o sea, cuando ya las cosas me generan como riesgo y no me gusta tocar cosas personales que no me competen a mí, yo simplemente compré una casa, necesito firma de esa casa y ya temas personales no me quise entrometer. De pronto ella le explicó por qué motivo la otra persona no firmaba. Lo que me manifestó es que le estaba reclamando la misma cantidad, entonces a mí ahí fue cuando me generó desconfianza y le manifesté a mi esposa. Sí, eso sí lo comentó. De acuerdo con pregunta que le hiciera la señora apoderada de la señora Lucely, se deduce que usted giró unos cheques a nombre del señor Hernán. El despacho le pregunta si esos cheques los firmó usted a nombre de esa persona por pedimento de la señora Lucely. Sí, señor, porque fue con ella quien hice la negociación. Entonces, no me pareció pues nada relevante ni me generó pues ni siquiera una alarma. A nombre de quien me dijera, yo simplemente lo hacía porque trabajan juntos, la verdad. No me generó ninguna desconfianza. ¿Usted recuerda en qué términos la señora Lucely le pidió a usted que hiciera esos cheques a nombre de ese señor? A estas alturas, la verdad, no me acuerdo. Pero lo cierto es que ella le pidió eso, ¿o no? Sí, señor. Y yo los firmé porque están de mi cuenta, están debitados de mi cuenta. ¿Usted recuerda hasta qué fecha se cancelaron intereses por ese monto que aún se adeuda? Aproximadamente hasta marzo del año pasado. Aproximadamente. Eso es lo que más o menos recuerdo. ¿Usted por qué en algunas de sus respuestas nos manifiesta que usted fue el que negoció ese inmueble? Mi esposa, o sea, cuando nos enteramos del negocio, de que era la casa que realmente mi esposa anhelaba, porque la verdad es una muy bonita casa. Desafortunadamente, pues nadie quiere que pasen estas cosas. Mi esposa, por lo general, para negociar siempre cuenta conmigo. Yo cuento con ella. Con ella como para opinión, pero la parte del negocio siempre la hago yo. Pero la casa es para mi esposa, porque fue un regalo que yo le quise hacer de cumpleaños. O sea, el regalo no solo para mi esposa, sino para mis hijos. Son 3 hijos, nosotros no tenemos casa propia y seguimos sin tener casa propia. Entonces esta, la verdad, es como con la oportunidad de tener el sueño que mi esposa siempre había anhelado y por eso la parte del dinero siempre fue conmigo. Por último, díganos si de alguna manera la señora Lucely le explica a usted el motivo por el cual le solicitaba hiciera los cheques a nombre de Hernán. No Bueno, recuerdo. se le concede la palabra a la señora apoderada del señor Diego Alejandro. Muchas gracias, señor juez.
Señor Harold, en respuesta anterior usted dice, giré los cheques a nombre del señor Hernán porque la señora Lucely me lo solicitó porque ella es la dueña de sus cheques. ¿A qué se refiere con eso? Porque la señora Lucely fue quien me firmó el recibo de, recibí 200 millones, pues es la dueña de esos 200 millones de pesos. Con lo que usted acaba de informar, dígame por favor si le entendí, infórmele al despacho. ¿Usted considera que esos 200 millones iniciales que se le entregaron a la señora Lucely, de las cuales ella firmó de recibido independiente de a quien haya pedido que los hicieran, era el pago de los 200 millones proporcionales al 50% de la casa de la señora Lucely? Esa parte sí no la entiendo. Yo simplemente le doy 200 millones a ella y ella tomará la decisión de qué o para qué son. No sé el uso ni la destinación. La verdad no lo sé. De ser así, ¿por qué entonces no le entregó los otros 200 millones a la señora Lucely? Porque me manifestó que el señor Diego no quería firmar. Usted manifestó en respuesta anterior que el señor Hernán acompañaba a la señora Lucely a hacer las negociaciones. Díganos si es este el motivo por el cual usted gira los cheques a nombre del señor Hernán. A mí me generó confianza que ellos dos siempre estaban juntos y no le vi problema. Ella es la dueña o sea, con quien hice la negociación, pues con instrucciones de ella, como ella diga, yo lo hubiera hecho, que la negociación la hice con ella y ella me dijo que ella se encargaba de las dos firmas, de la de Diego y de la de ella. ¿Sabe usted para qué eran esos intereses que se pagaron? ¿Para qué se iban a destinar el pago de esos intereses? Eso no lo sé, ni lo pregunto. Muchas gracias, señor juez, es todo. Don Harold, sírvase decirnos de manera clara si usted entregó personalmente esos dineros a la señora Lucely, tanto los cheques como el pago de los intereses. Los cheques los entregué yo. No recuerdo pues la forma, porque hay veces con mi esposa los pude haber dejado. No recuerdo pues el día como concisamente cómo fue, pero sí los giré yo, los entregué yo. Lo de los intereses, por lo general no había problema porque o mi esposa los entregaba o cualquiera, porque estamos ahí vecinos en el mismo piso. Entonces, pero no así recuerda fue si los entregó personalmente a ella, usted personalmente. Por lo general, ella iba, llevaba un recibo y mi esposa los entregaba, que era como quien está todo el día, porque en el área mía, las ventas, yo trabajo más que todo en la calle y mi esposa es la que permanece en la oficina. Entonces, la mayoría de veces fue mi esposa quien los entregaba. O sea, que no, en este momento no puede precisar si fue usted o fue su señora. Precisar que fui yo no sabría. Ella nos llevaba un recibito firmado y lo reclamaba, o hay veces se mandaban a la bodega, no había problema por eso. ¿Usted podría de pronto brindar una explicación de por qué la señora Lucely manifiesta en sus declaraciones que ella en algún momento recibió dinero, que simplemente firmó un recibo? Bueno, eso no lo sabría decir. Bueno. Termina así el interrogatorio del señor Jairo Giraldo. Se le autoriza para que se retire del estrado y se cita al mismo al señor Hernán Londoño. Gracias.